Bueno, 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Hace algunos días atrás, muy poquitas horas atrás en realidad, por parte de las autoridades del Ministerio del Interior se habló de que Uruguay dejaba de ser un país de tránsito en el tema del tráfico de personas, un delito que generalmente además está vinculado a lo que es la explotación sexual, y se hablaba de que Uruguay pasaba a ser un lugar de origen y de destino. Esto tenía que ver con un aumento significativo en una serie de casos. Y bueno, realmente era una situación que de alguna manera a muchos le podía llamar al asombro, otros que están manejando la realidad a diario seguramente no. Así que entendíamos que por un proyecto de ley, pero más que nada para hacer un diagnóstico de la situación en nuestro país con respecto a este tema, era muy bueno tener en esta mesa de arriba gente a Marisa Linder, presidenta del INAU, y a la senadora Daisy Tourné del Partido Socialista. Marisa, bienvenida, un placer. Gracias, Y Daisy, un placer también. Muchas gracias, Humberto. Bueno, lo primero preguntarle, presidenta, es, ¿hemos tocado este tema en alguna otra visita que usted ha tenido aquí en Arriba Gente? Sin embargo, esto se tradujo en números que, según datos oficiales, se pasó, por ejemplo, de un caso de trata y 31 de explotación sexual en niños y adolescentes en el 2012 a el año pasado un total de 8 casos de trata y 73 de explotación sexual. Esto determinó que el Ministerio del Interior tuviera esta visión de que Uruguay dejaba de ser un país de tránsito para ser origen y destino. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ser un país de origen y destino en este tipo de delitos, en este tipo de situaciones? En primer lugar, hay situaciones que se han dado en nuestro país de larga data que ya daban cuenta de existencia de situaciones de origen y de destino. Algunos procesamientos, por ejemplo, en Paysandú, hace muchos años, daban cuenta de situaciones que se estaban, de alguna forma, develando y gestando en nuestro país y que se han venido, de alguna manera, a partir de las políticas públicas que se han llevado adelante a través de lo que es el reconocimiento de las situaciones de violencia doméstica, de explotación, a partir inclusive de la ley del año 2004, 18.315, que han dado posibilidades del acceso a la justicia de víctimas y de personas que han estado en situaciones de trata y en el caso de niñas y adolescentes de explotación sexual. Recién hace muy pocos años que este delito que se configura a partir de la ley empieza a ser de alguna manera tomado por parte del sistema de justicia como un elemento que da cuenta de una situación que es en definitiva un subregistro. Desde INAU el año pasado, en el año 2015, trabajamos en 282 situaciones vinculadas a situaciones de explotación sexual comercial y no comercial. No todas ellas llegan a situaciones que permiten el procesamiento, pero hay cuenta, por otra parte, en algunas investigaciones realizadas a nivel nacional, que este fenómeno es mucho mayor. Porque la trata, y eso con la senadora Tourné, que ha sido una pionera en estos temas, tiene configuraciones que no necesariamente están vinculadas al tráfico y no necesariamente están vinculadas a redes, sino que hay situaciones de trata interna que particularmente en las situaciones de niñez y adolescencia dan cuenta de fenómenos donde es utilizado el cuerpo de niñas y adolescentes con fines de alguna manera de intereses por parte de los adultos. Y acá está el tema que coincidimos con esta iniciativa que ha tenido el Parlamento de poder generar un proceso de debate y discusión que pueda finalizar con un proyecto de ley, porque consideramos que lo más importante es que la sociedad tome cuenta de esta problemática y básicamente no solamente pueda tener canales para denunciar, sino para prevenir. Daisy, hoy hay normativa vigente. ¿Por dónde sería esa actualización o por dónde iría el interés para poder ponernos a tono? Hay normativa puntual. Como muy bien decía Marisa, desde el 2004 hay un proyecto que tipifica en torno a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la pornografía infantil. Nos costó aprobar, yo fui autora de ese proyecto en el 2001. Hay normativa a partir del 2008 en la Ley de Migraciones, un artículo específico que tipifica como delito la trata de personas.
Pero evidentemente lo que contaba Marisa, hay casos que tienen que ver con la niñez y la adolescencia. Hay otros casos, porque esto ya, como ella decía, está subregistrado, pero existe desde hace mucho tiempo. Ha, por suerte, salido a la luz pública y creo que en estos gobiernos han habido iniciativas de tratamiento. El MIDES, por ejemplo, tiene una recepción y atención de las víctimas de trata. Por allí, en este lapso, han pasado 400 y pico de personas. Quiere decir, hay información. Entonces, ¿cuál es el objetivo de trabajarlo legislativamente? Es un tema complejo, es un tema que uno tiende a asociar exclusivamente con la explotación sexual comercial. Sin embargo, va mucho más allá. La trata y explotación de personas. Está también ligado a la explotación del trabajo forzoso y el trabajo esclavo. Que en muchos lados, es decir, nosotros somos más tendientes a reconocer afuera las cosas que en nuestro propio país. Conocemos las campañas que hay ONG internacionales realizan contra determinadas marcas de ropa porque están fabricadas en situaciones de trabajo forzoso, de trata de personas. Bueno, acá han aparecido algunos casos. En el verano, por ejemplo, se dio uno que podría encuadrarse en esto que estás diciendo. Bueno, no solo eso, hubo un famoso caso en el 2014, que eso sí tiene que ver con la explotación sexual comercial de mujeres, y ahí demuestra lo que tú preguntabas, que este también es país de destino, como muy bien lo reconoce el Ministerio del Interior, que fue quien llevó adelante en el 2013 y en el 2014 el operativo Imperio, que todos deben recordar de alguna manera, que fue el caso de aproximadamente 40 mujeres dominicanas que habían entrado a el Uruguay, que las tenían hacinadas en unas pensiones de la Ciudad Vieja y que las hacían trabajar en whiskerías de 33, pero esas son las cosas que emergen como el iceberg, la puntita del iceberg, y ahí nos preocupamos y nos alarmamos y después nos olvidamos. ¿Cómo es tan grande y tan complejo y implica tantas instituciones del Estado que están haciendo cosas efectivamente? INAU, MIDES, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, que en este momento es quien está, la Cancillería, monitoreando los esfuerzos por llegar a una ley integral. Necesita eso, una legislación integral, pero sobre todo, y acá les paso parte de la responsabilidad, es importante que esta comisión especial que estamos proponiendo sistematice lo que ya se sabe, lo que se ha hecho, y se transparente la situación, que es la única forma de prevenir, porque la trata funciona bajo el engaño, bajo la promesa. Entonces, si la ciudadanía no se entera, si no está al tanto de la crueldad que tienen estos procesos, puede que tengamos muchas víctimas, y es lo que queremos evitar. Ahora, Marisa, voy a hablar de recuerdos muchísimos años atrás, pero ya en la década del 60, década del 70, yo recuerdo, mi madre tuvo un pasaje bastante prolongado por el llamado en aquella época Consejo del Niño, y en el hogar regional de Durazno, donde había infinidad de causales de llegadas de chicas al internado, se daba muy habitualmente que de determinadas zonas, en algunos casos bastante alejadas de los centros urbanos, las niñas, las hijas, fueran tomadas como un objeto preciado, que era entregada a cambio de determinado tipo de favores en lo laboral, favores de repente de proveer a la casa de determinado tipo de manutención. Esas situaciones que ya en la década del 60 se conocían, hoy en día, a través de los trabajos que se realizan desde el INAU, se han podido ir corrigiendo, es decir, porque uno lo que veía en ese momento es que había una absoluta y total ignorancia de quien llevaba adelante esa práctica, de que esa práctica no debía llevarla adelante. Es decir, había como una doble desinformación. Y una naturalización. Exacto, de la víctima, pero también de quien era el victimario en este caso. Estamos completamente de acuerdo con que desde larga data existen estos problemas. Lo que han posibilitado la emergencia es justamente
los marcos que se han legislado y el trabajo de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil, que han jugado un papel preponderante en colocar en la escena pública estas problemáticas. Antes era naturalizado. Hoy aparece como algo que deja perpleja a la ciudadanía, elementos que los que hemos trabajado a nivel social sabemos que existen desde largo tiempo. Hoy toman tal vez características diferentes en el marco general de los procesos de la seguridad, de los temas de las redes, que se hacen de alguna forma, le dan características específicas, pero no son nuevas. Y por otra parte, creo que lo que tú planteás es esencial para este proceso de debate. Es la responsabilización, en el caso de las niñas y de los adolescentes, de los adultos y de las adultas, particularmente de los adultos. Cuando nosotros vemos los medios de comunicación que dan cuenta de estas problemáticas, en general se hablan de, por ejemplo, en el caso nuestro, de las adolescentes fugadas del INAU, como si yo ya de por sí las colocara en un lugar de cuestionamiento, como parte de alguna forma de haber generado el problema. En los procesos de trabajo, judiciales o incluso en los procesos de atención, en general las que se ponen en cuestión son las víctimas. Algo habrán hecho, por algo están allí, o se duda de su palabra y de su situación. Por otra parte, estas experiencias, cuando en un adolescente se traducen en una situación de explotación sexual, no es un hecho aislado, es producto de un proceso de larga data. O sea, hay vulneración de derechos seguramente desde etapas muy tempranas. Si uno mira los números, Marisa, en cuanto a lo que es explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes, y también mira, por ejemplo, lo que son las dependencias del MIDES que trabajan con el tema de trata, uno ve que ha crecido. ¿Eso es porque el fenómeno aumentó o porque se mejoró el registro y la detección de casos? Creemos que porque se mejoró el registro de detección y casos. Hay mucho todavía para hacer en sistemas de información. Nosotros tenemos una serie de situaciones detectadas que no están entre los 282 casos que nosotros atendimos. Sabemos que existen. Eso hay que, de alguna manera, captarlo y generarlo para un proceso de trabajo. Por supuesto que hay elementos nuevos en los contextos actuales. Nosotros no podemos, porque no tenemos cifras de hace 20 años atrás, no existían sistemas de información, no existía la configuración de este delito y por lo tanto es muy difícil decirlo. A partir de ahora y en adelante, cuando podamos generar un marco normativo integral, consideramos que eso va a favorecer tener sistemas de información que nos permitan decir el delito crece, el delito se reduce. Hoy por hoy lo que emergen son realidades que se reconocen como una vulneración de derechos y para los cuales el Estado está desarrollando líneas de trabajo que tiene que profundizar. En ese sentido me gustaría complementar, justamente la ONU nos ha señalado como país que nos faltan estadísticas para poner en blanco y negro cuál es la realidad del Uruguay y sobre todo lo que se hace con enorme esfuerzo por parte de algunas instituciones nuestras del Estado, que es la atención a la víctima y sobre todo la prevención del fenómeno. Por eso el marco normativo debe prever que esto se haga posible y no se hace posible sin recursos. Tengámoslo claro. También hay que tenerlo en cuenta. Es un tema que obviamente daría para mucho más. Queríamos tener una visión, en este caso de la senadora Tourné, de la presidenta del INAU, Marisa Lindner. Les queremos agradecer estos minutos que han tenido en la mañana de Arriba Gente y seguramente estaremos volviendo sobre el tema en la medida que también este proyecto de ley vaya avanzando. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con la senadora Daisy Tourné y con la presidenta del INAU, Marisa Lindner.